Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de este programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten motivaciones, reflexiones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartirles un nuevo tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña nuevamente el Padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio, con quien vamos a analizar el tema el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, en su primera parte, a partir de los numerales 880 hasta el 881. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Estimado Juanito, y a todos los movimientos laicales de la diócesis, extiendo mi más fraternal y cariñoso saludo. Buenas tardes. Gracias también a usted, Juanito, por invitarme para unos momentitos reflexionar, revisar aspectos tan importantísimos de la vida de la Iglesia. Estoy agradecido con usted y estamos contentos porque antes de ayer, lunes 8 de septiembre, día de la Natividad de Mamita Virgen, tuvimos aquí en la diócesis un acontecimiento que es una bendición, es un don, un regalo de Dios. Tenemos un nuevo sacerdote para la diócesis y tenemos 2 nuevos diáconos. Eso es un acontecimiento que hay que darle suma importancia y agradecer a Dios por eso. Luego, otro acontecimiento que hemos vivido estos días, estas 2 semanas sobre todo, es la posesión de los nuevos párrocos en las parroquias a donde ellos fueron designados. Y yo, como yo soy uno de los más mayores, tengo esa experiencia de lo que es movilizarse de una parroquia a otra. No es cosa fácil, no es muy cómodo. Usted sabe perfectamente que uno se encariña tanto con la parroquia y que a la hora de la verdad es difícil dejar. Entonces yo he compartido, por ejemplo, el día jueves pasado, eh, fui a la posesión del nuevo párroco de San Miguel de Sitges, el padre Daniel Pano Luisa. Él estaba 8 años en Angamarca, una de las parroquias más lejanas y difíciles, y le cambiaron a Sitges. Yo tuve la oportunidad de irme a esta posesión. Y el domingo pasado
hubo la posesión del nuevo párroco de Saquicilí, San Juan Bautista de Saquicilí. Eh, el padre Pedro Casa como párroco, mi sobrino, el padre Fernando también, fueron designados a Saquicilí. Es un acto muy emotivo, muy bonito. La posesión tiene un protocolo especial y claro, lo de fondo, lo más importante es la participación tan bonita, activa del pueblo. He visto en los dos lugares presencialmente y a través de los medios, en todas las otras parroquias, ese cariño inmenso de la gente, tanto con el párroco saliente, yo he visto un cariño inmensamente grande y asimismo un cariño grande con el que les han recibido a los nuevos párrocos. Ese es el segundo acontecimiento que hemos vivido estos días. Y luego ayer tuvimos la asamblea diocesana, en la cual el tema fundamental de ayer fue la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, con motivo de que ya se acerca la Semana Bíblica Nacional. Y entonces hemos reestructurado eso de tal manera que todos nos comprometemos, todas las parroquias, a seguir la Semana Bíblica, cada cual a eh, se ha de acomodar a la realidad, pero vamos a hacerlo todos. Y una de las resoluciones que tomamos ayer es darle suprema importancia a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios, y que a la final es Dios mismo, es Dios, a través de la Sagrada Escritura. Nos hemos comprometido, así, aquí le tengo la Sagrada Biblia. Nos hemos comprometido a entronizarle la Sagrada Escritura en ciertas celebraciones importantes. Yo ya lo he hecho en la parroquia anterior. Antes de proclamar la palabra, antes de pasar los lectores a proclamar las lecturas y el sacerdote del Evangelio, hacemos una especie de procesión desde la puerta del templo hasta el altar, llevando la Sagrada Biblia, eh, con el objeto de que la gente sepa que ahí viene la palabra viva de Dios, la que, a la que tenemos que escucharla con atención. Entonces, ese fue el tema de ayer. Vamos a tratar de vivir de la manera más profunda esto de la Semana Bíblica Nacional, como celebración. Pero la Sagrada Escritura debe ser de por vida y ya vamos a tomar algunas resoluciones. Cada párroco en su parroquia verá, vamos a ver cómo a la gente se le pide de corazón. Por ejemplo, Juanito, y ahora yo tengo también aquí en mis manos esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, del cual dos numerales vamos a ver hoy. Pero ¿de dónde sale este catecismo? De la palabra de Dios, de la Sagrada Biblia. Y también tengo en mis manos, mira, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia, y nos vamos a amparar en el Concilio Vaticano II. Tengo tres instrumentos sagrados aquí en mis manos, la Biblia, el catecismo y los documentos del Concilio Vaticano II, que precisamente en la Constitución Lumen Gentium, que quiere decir luz de la gente, luz para el mundo, aquí vamos un poquito a conocer. Muchas veces la gente no sabe eh, la realidad de la iglesia. Hoy vamos a ver precisamente, ya no voy a hablar de eso, sino cuando usted me pregunte, cuando usted me introduzca al tema sobre el,
El colegio episcopal. El colegio episcopal, ¿qué quiere decir? El colegio de todos los obispos del mundo, pero con su cabeza el Santo Padre el Papa, que actualmente lo tenemos y recién nombrado, su santidad, el Papa León XIV. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver, mucha gente desconoce o ignora, inclusive muchos católicos, y eso es preocupante, como que no le interesa. Entonces, eso vamos un poquito a ver si yo puedo aportar algo. Esa es disculpe la introducción tan larga, Juanito, gracias. Listo, padre, muchas gracias. La iglesia hoy recuerda a los santos Andrés Kim Taekun, presbítero, Pablo Chong Ha Sang y 103 compañeros. La memoria de los santos Andrés Kim Taekun, presbítero, Pablo Chong Ha Sang y compañeros mártires en Corea se veneran este día en común celebración todos los 103 mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. Todos estos atletas de Cristo, 3 obispos, 8 presbíteros y los restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa las primicias de la iglesia en Corea. Esto sucedió entre los años 1839 y 1867. La cita bíblica seleccionada para el día de hoy es tomada de Mateo 16, versos 18 a 19. Dice, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El tema, repito el tema, el colegio episcopal y su cabeza el Papa. Ahora sí, padre, por favor, su breve introducción para iniciar con los numerales en el siguiente set. Perfectísimo, gracias. Ustedes saben, amables oyentes, que la iglesia es una institución, claro, como todas las demás instituciones del mundo, pero con una característica que no la van a tener nadie más. Es instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y los textos que vamos a ver hoy lo confirman. La iglesia es un organismo. La iglesia es una institución que tiene como característica ser humana y divina. Todas las instituciones del mundo son humanas. Muchas instituciones del mundo son políticas o politizadas. Muchas organizaciones, muchas instituciones, grupos sociales que existen en el mundo y que, claro, dan también vida, ya. Pero la diferencia abismal entre un grupo, entre una organización, cualquiera que sea, no tiene la característica de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? La Iglesia Católica es la comunión de todos los bautizados. Comunión. Usted va a ver, y no quiero hacer comparaciones, desde luego, ni meterme en ese campo, pero ponemos como ejemplo las instituciones del Estado. Ahí tenemos la gran asamblea, ¿sí? En la asamblea
dividida, se pelean, se tienen envidia, hay una corrupción terrible, ya, los unos contra los otros, los unos en desacuerdo con los otros. Yo hasta el día de hoy no he visto que eh, se entren en un acuerdo, por lo menos por el bien del país, ya. Vea la diferencia enorme en cambio con la iglesia. La iglesia está cimentada sobre la roca de los apóstoles. Cimentada viene de la palabra cimiento, ya. Y usted ya leyó esa cita bíblica del Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Hay muchas citas donde dice Jesús, y ahora te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra. La piedra tiene una connotación de ser fuerte, de ser inconmovible. A una piedra uno puede darle un puñete y uno queda sin la mano y la piedra queda firme. Por eso la firmeza de la Iglesia Apostólica, por eso dice después, los poderes del infierno, los poderes de la muerte, o sea, todos los enemigos nunca lo podrán vencer. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo como normalmente hacemos las construcciones, esa catequesis la hacemos siempre a los niños y los demás sacramentos. A ver, esta casa, este edificio que yo he construido de 4, 5, 10 pisos, ya, perfecto. ¿En qué se sostiene? Se sostiene en un cimiento y en unas columnas. El cimiento obviamente es Jesucristo, pero ahí le puso un cimiento visible, la piedra fundamental en la persona de Pedro, ¿sí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno o de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ustedes saben, amigos, uno no puede dar las llaves de la casa a cualquiera. Mi llavero es sagrado y mi llavero que no se me pierda. Y si yo por A o B y yo me voy, yo dejo las llaves en las manos de quien tengo yo confianza y absoluta seguridad. ¿Ya? Y las llaves es para abrir. Entonces, te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es que en las iglesias donde tenemos las imágenes de San Pedro, hay unas llaves de las antiguas. Es un símbolo para decir que Él puede abrir y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, les da los poderes. Y entonces, distinto de cualquier organización, de cualquier institución, la iglesia está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles. A Pedro le hizo la cabeza y después ya nos va a hablar, por ejemplo, el Evangelio de San Juan o también hay muchas citas donde va a dar los nombres. En el Evangelio de San Marcos, ya hemos de ver después de un ratito, los nombres de los 12 apóstoles. Cuando dice el Evangelio, Él eligió a los que Él quiso, a los que Él quiso. Es decir, ahí está la voluntad de Dios. ¿Sí? No es como en la política, y aquí hay intereses, hay trampas, hay engaños, etcétera. Hay compra hasta de conciencias. En cambio acá, Jesús, Él es el que elige.
Ya, a los que Él quiso, dice. Yo cuando me ordené sacerdote hace ya más de 53 años, me acuerdo clarito que en mi primera misa, por ejemplo, yo di gracias a Dios. Yo me ordené el 29 de junio de 1972. Ya, son más de 53 años. Y un sacerdote que era mi padrino en la primera misa destacó esto. Dijo, Jesús llamó a los que él quiso. A ver, pongo un ejemplito, voy a graficar. En esos tiempos, cuando yo era niño, en Pujilí ha sido la cuna y la semilla de las vocaciones sacerdotales. Me acuerdo que yo, guambrito de la escuela, andaba atrás de los seminaristas, me encantaba. Y solo de Pujilí, en el seminario menor éramos más de, a ver, creo que éramos 72. En octubre, el 6 de octubre de 1959, solo a primer curso del seminario menor, entramos de Pujilí 16. Ya, claro, al entrar uno se ilusiona, va a haber 16 sacerdotes. Y no fue así. De los 16 que entramos de Pujilí, llegamos a sexto curso, dos. Y luego pasamos al seminario mayor y de los 16 que entramos a primer curso, me ordené solo yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no voy a decir con vanidad. Jesús supo a quién elige y no eligió, verán, ojo, no eligió a los grandes, a los importantes, a los de plata, a los de buen apellido. Escogió humildes pescadores. Y yo doy gracias a Dios, vea, entre mis compañeros, tanto en la escuela como en el seminario, había gente, pero de primera, inteligentes, de buenas familias, de posibilidades. Según el criterio humano, ellos era que lleguen. Y me escogió, yo era inclusive el último en estatura, era el más pequeñito. Por eso los grandes me pegaban y me hacían llorar. A ese pobre guambrito humilde, Dios le escogió. Dios escogió a los que Él quiso, dice el Evangelio. Entonces, aquí, esa es un poquito la introducción. Ya vamos a leer precisamente el contenido de los numerales del catecismo. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio. El tema que vamos a abordar o que estamos abordando es el Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, en su primera parte, numerales desde el 880 al 881. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral es el 880, que dice así: Cristo, al instituir a los 12,
formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Padre Guillermo, por favor, nos explica un poquito este numeral y nos comenta algo. Por favor. Muchas gracias. Precisamente eso yo destacaba. Mire, aquí tengo los documentos del Concilio Vaticano II, eh, donde dice textualmente, bueno, ya lo dijo una partecita usted, pero me gustaría leer el número 19 de la Constitución Lumen Gentium. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a 12 para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Esto lo encontramos maravillosamente en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 19, nos destaca maravillosamente. Ya. A estos apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos, como lo dice el Evangelio de San Juan. En el San Juan, en el capítulo 21. Aquí tengo la Sagrada Biblia, por eso dije que vamos a utilizar los tres textos. La Sagrada Biblia, la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. He ahí, queridos amigos, esto que estamos conversando tiene fundamento bíblico, está en el Santo Evangelio, no es como piensan algunos, que es una cuestión temporal, un invento. No, no, es la institución, vean, palabras textuales de Jesús, ya. Esto dice el Evangelio de San Juan. Los envió primeramente a los hijos de Israel y después a todas las gentes, como dice la carta a los romanos, para que participando aquí viene una palabrita importante, participando de su potestad, es decir, Pedro y los 12 reciben poderes, pero ojo, distinto de los famosos poderes temporales. Un presidente, cuando el presidente de la República, cuando se posesiona, le ponen esa famosa banda donde dice mi poder en la Constitución. Es el poder temporal, donde se abusa, donde se engaña, etcétera. Acá los poderes son de otra naturaleza. Los poderes. Les hizo participar de su potestad
hiciesen discípulos de él a todos los pueblos. Y dos verbos aquí, los para que los santificasen y los gobernasen. Vea, esos son los poderes. Y los poderes que tiene el Santo Padre, el Papa, que es el legítimo sucesor de San Pedro, y los poderes que tienen los obispos, sucesores de los otros apóstoles, también se nos ha comunicado a nosotros los humildes sacerdotes, tenemos los mismos poderes. Y cuando hablamos de poderes, usted sabe, acá al menos en la sierra, no sé, allá en el subtrópico, pero aquí en la sierra es común casi todos los días. No hay semana en que la gente no venga, padre, está mi papacito, mi suegro, mi hermana, cualquier, está grave. Venga a darle los santos óleos. Entonces, cuando yo voy a dar los santos óleos, hago una catequesis porque la familia siempre está reunida ahí en torno al pobre enfermo, que a veces están graves, y suelo decirles, ante la admiración, no han de creer, ante la admiración de mucha gente, les digo, vengo a curarle. Y yo me acuerdo, verá, disculpen que haga un breve paréntesis. De las tantas familias que yo conozco, una familia muy importante, quiteña, cuando yo era párroco por acá, hace unos 15 años más o menos, creo que estuve en Saquicilí. Entonces, una llamada telefónica de una familia que me pedía que vaya a la Andrade Marín, a Quito, a darle los santos óleos a una hija, una chica que estaba con cáncer terminal. Y les dije que busquen por ahí un sacerdote cerquita y yo estoy lejos. No, es que queremos que usted venga. Santa paciencia, me fui, entré. Entré al hospital Andrade Marín, ahí estaba la familia, una cantidad de gente que lloraban, sobre todo la mamá, el papá. Y les dije, bueno, vamos a orar, yo vengo a curarle. Y me acuerdo clarito que la gente importante de Quito, ¿no? Se me rieron, se burlaron. Tendrían sus razones también, pues no. Diciendo, si aquí en el Hospital Andrade Marín hay señores médicos especialistas, no pueden, pero este pobre fulano que viene aquí, no, señor, vamos a orar con fe, porque el Señor me manda. ¿Qué mandó el Señor? Vea, les hizo participar de su potestad, poderes. Y uno de los poderes que Dios les dio era curen a los enfermos, curen, el verbo curar, el verbo sanar. Y dije, si ustedes tienen fe, va a curarse. Lloraban y a la chica le dije algunas cositas de ella, emocionada, dijo, yo tengo fe, digo, basta que tenga fe, lee el Evangelio, ¿qué dice? Tu fe te ha salvado. Muy bien. Se confesó, le di los santos óleos, le di la Sagrada Comunión y salí. Oh, sorpresa, a la siguiente semana, no recuerdo exactamente si eran 10 días después, me llaman por teléfono a agradecerme. Digo, ¿cómo sigue? Y ya está mejorándose, ya se mejoró, ya le dieron el alta. Más o menos al mes de eso, vinieron a parar acá en Saquislí un domingo que yo estuve celebrando la misa. La chica entró desde la puerta de rodillas, llorando hasta el altar. Estoy sana. Y los que se me rieron me pidieron disculpas, me dijeron, esto es cosa de Dios. Dije, yo no hice, es Dios quien hizo, pero nos da a nosotros poderes. Entonces, eso dice aquí, pongo como ejemplito nada más. Eh, Participando de su potestad para que hicieran discípulos a todos los pueblos y los santificasen y los gobernasen.
¿Con qué santificamos? ¿Con qué se santifica la iglesia? Con los sacramentos. Y ojo que hay 7 sacramentos. Ahora tenemos un gran problema de que una gran parte, a veces la mayoría de las parejas viven así nomás, unos contentos solo con el matrimonio civil y otros simplemente unidos, unión libre. Y se les dice, señores, eso no es así. ¿Y qué es lo que me discuten a mí? A mí nadie me obliga. Yo he de saber cómo vivo. Yo estoy bien. Total, estoy casado. Señor no está casado. Ha ido al civil y lo que ha hecho es un simple contrato, no un matrimonio. Y les muestro la palabra y les digo, señores, no es criterio mío ni capricho mío. Aquí está. Capítulo primero del primer libro de la Biblia, en los versículos 26 al 28 del libro del Génesis. Aquí está, y les hago ver. Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, hasta ahí, ya. Pero ¿para qué les creó? Para que se unan. Pero aquí hay una sola palabrita. Dios los bendijo, los bendijo. Y una vez que los bendijo, dijo, sean fecundos y multipliquen. Ah, dicen, así ha sido. Es que Dios nos ha hablado por su palabra y nosotros tenemos el poder también de administrar los sacramentos para que se santifican. Y luego dice, y los gobernasen, no al estilo de los gobiernos temporales, de un presidente, de un alcalde, de un prefecto, no, no, no. Gobernar quiere decir santificar al pueblo y sirviéndoles. Gobernar en inglés quiere decir servir. Bien, luego dice, y así propagasen la iglesia y las apacentasen. Apacienta mis corderos, dijo Jesús a Pedro. Los apacentasen sirviéndola bajo la dirección del Señor todos los días hasta la consumación de los siglos. En el capítulo 28 de San Mateo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. Ya. Esta en esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés, el famoso capítulo segundo, versículos 1 al 36 del Hecho de los Apóstoles, que nos narra tan bonito cómo fue Pentecostés. Les confirmó plenamente en Pentecostés según la promesa del Señor. Recibirán la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda la Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Mire, lo que es cierto, ¿quién puede negar? Ya, aquí voy a leerles un trocito que confirma lo que estamos reflexionando. El colegio episcopal, que son todos los obispos, y su cabeza, que es el Papa. Dice, los apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio, recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan la Iglesia Universal que el Señor fundó en los apóstoles. Aquí, vea, el fundamento. Jesús fundó en los apóstoles la Iglesia Universal, y edificó sobre el bienaventurado Pedro su cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular. Como dice tan bonito el libro del Apocalipsis, termino esta partecita leyendo lo que dice el Apocalipsis, refiriéndose a la nueva Jerusalén aquí en el capítulo 21, versículo 14 del Apocalipsis. La nueva Jerusalén se llama. La muralla de la ciudad
descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, dice el Apocalipsis. Entonces, aquí está el fundamento, mi querido Juanito, queridos oyentes, ¿por qué Cristo hizo así su iglesia? Fundamentado en los apóstoles, pero la cabeza es el Santo Padre, el Papa. Esa es la primera partecita. Perfecto, padre. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, descansamos un ratito y regresamos para seguir con los siguientes numerales. No se vayan de sus puestos. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio, con quien estamos analizando el tema, el colegio episcopal y su cabeza, el Papa, en su primera parte. Los numerales desde el 880 al 881. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. La siguiente pregunta, el siguiente numeral es el 881 y dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Padre Guillermo, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Perfecto. Solo que para pasar a este numeral es necesario recalcar la segunda partecita del numeral anterior, del 880. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, único colegio apostólico. Es por eso yo a veces, tal vez puedo parecer mal, no hago comparaciones, pero siempre viene a la cabeza. eh, Cuando hablamos del único colegio apostólico, por eso se llama Iglesia Católica, porque esta comunión la tenemos aquí en China, en Japón, en África, en Europa, en donde sea, ¿ya? Porque es un único colegio apostólico. Y dice, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles, que hemos leído precisamente en el Concilio Vaticano II. Voy a permitirme leer el número 22 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y cuyo título mismo dice El Colegio de los Obispos y su cabeza, que es el título que nos pone acá en el catecismo. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico,
De igual manera se unen entre sí el romano pontífice sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles. En nuestro caso actual, ya con nombres y apellidos, este colegio apostólico, la cabeza es el Papa León XIV, que está nuevito, y los obispos sucesores de los apóstoles. En nuestra diócesis de la Tacunga tenemos ya 8 años nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz Hurtado. ¿Sí? Ya. En Monseñor Giovanni Paz Hurtado, Monseñor Victoriano Naranjo, Monseñor Raúl López, Monseñor José Mario Ruiz Navas y Monseñor Benigno Chiriboga, que han sido los 5 obispos hasta aquí de la diócesis, han estado en perfectísima comunión con el Papa. De no ser así, la iglesia se destruye. Entonces hay una comunión con el Papa, los obispos y con esos cimientos toda la iglesia. Ya la más antigua disciplina según la cual los obispos, esparcidos por todo el orbe, comunicaban entre sí y con el obispo de Roma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz, y también los concilios convocados para decidir en común las cosas más importantes, sometiendo la resolución al parecer de muchos, manifiestan la naturaleza y la forma colegial del orden episcopal. La forma colegial, un grupo profundamente unido. Los apóstoles eran seres humanos como usted, como yo y como cualquiera, con sus carismas, sus virtudes y también con sus defectos. Los apóstoles también, mientras estaban con Jesús, a veces había un pequeño disgusto o desacuerdos propio de humanos, ¿ya? Pero nunca dejaron de ser los elegidos por Dios. Solo hubo uno que le traicionó. Ya. Esto hay que entender que están los seres humanos. No he visto yo, al menos en los últimos tiempos, a no ser cuando hubo el cisma de Occidente en la Edad Media y el Papa tuvo que ir a parar en Aviñón y no en Roma. Era precisamente por un cisma. ¿Por qué? Un obispo no obedeció al Papa y entonces entra ahí la rebeldía, ¿sí? Fuera de ese caso, mm, si mal no tengo la memoria atrofiada, no he oído, yo no he visto nunca que un obispo no esté en comunión con el Papa. Los obispos que yo he tenido, 5, hasta el actual Monseñor Giovanni Paz, todos en comunión con el Santo Padre el Papa. Monseñor Ruiz, me acuerdo, de feliz memoria, que tuvo la certeza, yo no sé qué hizo este hombre, un hombre admirable, qué influencia tendría que él hizo lo posible para que el Papa venga al Ecuador. Y al venir al Ecuador, el Papa visite la Tacunga. Eso fue un acontecimiento, pero inolvidable en enero del 86. ¿Por qué? Porque Monseñor Ruiz nos insistía a los apóstoles, ámenle al Papa, quiéranle al Papa. Porque yo también, querido Juanito, he tenido a veces ingratas sorpresas, malos momentos de gente que habla mal del Papa, de gente que seguramente no cree, es un poco liberal y hablan mal del Papa. Y no, acá en cambio, Monseñor Ruiz
nos enseñó a amarle al Papa. ¿Por qué? Porque es una comunión viva. Entonces, sigue diciendo el número 22. Ya la más antigua disciplina según la cual los obispos esparcidos por todo el orbe comunicaban entre sí y con el obispo de Roma, vea, entre ellos con el Papa, en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz. Ustedes han de darse cuenta, hermanos, no es comparación, pero en las instituciones, por ejemplo, del Estado, vínculo de unidad, yo no veo. El vínculo de caridad, peor. Y ni se diga de paz. Esto es solamente un don de la Iglesia. ¿Gracias a qué? Al Papa en comunión con los obispos. Dice, en el vínculo de la caridad, de la paz y de la unidad. Y también los concilios convocados para decidir en común las cosas más importantes, sometiendo la resolución al parecer de muchos, manifiestan la naturaleza y la forma colegial del orden episcopal, confirmada manifiestamente por los concilios ecuménicos celebrados a lo largo de los siglos. El último concilio fue el Vaticano II. Esto mismo está indicado por la costumbre introducida desde antiguo de llamar a varios obispos para tomar parte en la elevación del nuevo elegido al ministerio del sumo sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que solo los obispos tienen potestad de nombrar el nuevo papa, ¿sí? Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Aquí vale la pena, aunque sea un poco desagradable, pero vemos, por ejemplo, eh, eh, otras iglesias o sacerdotes y obispos falsos. Juanito, de eso estamos bombardeados, asoman por aquí, por allí, por todas partes que han hecho la confirmación. ¿Dónde hicieron? Un obispo vino, algún aventurero que se puso los ornamentos y confirmó. No le interesaba la unidad, no le interesaba la comunión, no le interesaba la caridad, no. Simplemente vengan, paguen tanto y está hecho la confirmación. Ese es el mal de ahora, queridos amigos. Hay tantos sacerdotes y obispos falsos y el pecado del pueblo, el pecado de nuestro pueblo, y lo voy a decir dolorosamente, el pecado de nuestro pueblo es buscar el facilismo, buscar lo cómodo, lo fácil, lo breve, lo rápido. De tal manera que hay niños que ni siquiera han hecho la primera comunión y ya están confirmados. ¿Por qué? Porque por acá ha habido un obispo que vino a confirmar y no era obispo, era falso. Disculpen que ponga este ejemplo por la gente que está buscando lo fácil, lo cómodo, lo rapidito, sin catequesis, sin preparación. Y desgraciadamente, dolorosamente, Juanito, descubrimos una cosa. A la gente no le interesa el sacramento como tal. A la gente le interesa la fiesta. Los compadres, los invitados, y para de contar, no importa que bonito estaba allá en una iglesia X, se hizo y creen que está bien y no está bien, eso es falso, eso es nulo. Por eso me permito, dice aquí en el número 22 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio, uno es constituido miembro del cuerpo episcopal
y en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Entonces, los únicos idóneos son los que han recibido la consagración sacramental, que son los obispos. Por eso es que los sacerdotes solo en un caso extremo, en un caso muy extremo, tenemos facultad para nosotros mismos hacerla. A mí me ha tocado algunas veces hacer la confirmación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el señor obispo o está ausente o tuvo un percance. Me acuerdo una vez como el señor López tuvo un percance, no alcanzó a llegar y me llamó por teléfono y me dio la facultad para yo poder hacer la confirmación, solamente delegados de él, porque tienen la consagración sacerdotal y sacramental, perdón. Dice, el colegio o cuerpo de los obispos, ese es el temita que Juanito me propuso, el colegio episcopal. El colegio o cuerpo de los obispos, por su parte, no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice. Vea, por eso los falsos no tienen autoridad, ¿ya? Solo tienen autoridad si están en comunión con el Papa, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo el poder primacial de éste sobre todos, tanto pastores como fieles. Porque el romano pontífice, o sea, el Papa, tiene sobre la Iglesia en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad. Mire, las palabras son importantes, pueden ser un poco áridas, un poco, no sé si se aburren, pero es importante. El vicario de Cristo, pastor de toda la iglesia, que es el Papa, tiene plena, suprema y universal potestad que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el cuerpo episcopal, ¿cuál es el cuerpo episcopal? Los obispos. Al cuerpo episcopal que sucede al colegio de los apóstoles, los obispos, si cabe el término, yo el otro día explicando a unos niños, y digo, les reemplazan, si cabe el término, no es el apropiado, pero nuestro obispo cuando vino a la visita pastoral a la comunidad, a los grupitos, les decía, vean, él es el reemplazo, bueno, es la palabra, el reemplazo de los apóstoles. Y que es bonito que en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, más lueguito, leemos la cita de los nombres de los apóstoles. Los obispos son los que reemplazan a ellos. El Papa le reemplaza a Pedro. Eh, el cuerpo episcopal que sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio, es decir, para enseñar, y en el régimen pastoral para cuidar, porque dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, dice. Ya, es el régimen pastoral más aún, en el que perdura continuamente el cuerpo apostólico, junto con su cabeza el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, nunca sin esta. Entonces, hasta ahí llegamos, porque creo que viene otra pausita, ¿no? Ya, gracias. Sí, efectivamente. Vamos a una pausa y retornamos en un minuto. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, nos ha explicado detalladamente estos dos numerales. Bien, un saludo
respetuoso para toda esa audiencia que nos sigue a cada día sábado a través de Radio La Tacunga y que también nos sigue a través de las redes sociales, por el canal de Radio La Tacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo a todos los miembros del Consejo de Presbiterio, a los compañeros suyos, padre, a todos los padres, sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre Guillermo, con usted muy agradecido por esa predisposición de ayudarnos en este programa cada vez que le invitamos. Muy agradecido por esta nueva ocasión que nos ha comentado 2 numerales del catecismo. Nos vamos a despedir, pero primero con su mensaje final, sus palabras finales, que creo que aún le falta algo para terminar su explicación. Padre, adelante. Gracias. Primero, mi agradecimiento a usted, porque usted, cuando me invita, hace posible que yo modestamente, humildemente pueda compartir mis pequeños conocimientos y sobre todo la doctrina de la Iglesia, que como dije al comienzo, primero la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. De la Sagrada Biblia sale todo el catecismo, no es otra cosa diferente ni distinta. Y el magisterio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Hoy hemos abordado, quiero agradecerles por la paciencia que me tienen, porque oírme hablar a mí yo creo que es una penitencia y no sé si se aburren, pero lo hago con toda la buena voluntad. Este tema tan bonito que nos interesa a los católicos debemos conocer estas cosas, porque a veces cuando se ignora se puede decir cualquier cosa aventurera y no es así. Les agradezco. Lo que sí quiero terminar ya esta última partecita diciendo lo que dice el concilio, no lo que digo yo. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la variedad y la universalidad del pueblo de Dios, y en cuanto agrupado bajo una sola cabeza, la unidad de la Grey de Cristo. Dentro de este colegio, los obispos, respetando fielmente el primado y preeminencia de su cabeza, que es el Papa, gozan de potestad propia para el bien de sus propios fieles, incluso para bien de toda la Iglesia, porque el Espíritu Santo consolida sin cesar su estructura orgánica y su concordia. Estructura orgánica. Así, por eso se habla que en la Iglesia, aunque algunos un poco modernistas, un poco extremistas, despotrican contra la jerarquía, y no es así. Es instituido por Cristo, que le vayan entonces a reclamar al mismo Jesucristo los que no están conformes. Pero tienen que saber que en la Iglesia necesariamente hay una jerarquía, pero siempre al servicio de la comunidad. Entonces hemos resaltado, el Señor estableció solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la iglesia y le constituyó pastor de toda la grey, pero el oficio de atar y desatar dado a Pedro consta que fue dado también al colegio de los apóstoles unido a su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que también los obispos tienen facultad de hacer algunas cosas en su diócesis porque están bajo la autoridad del Papa. Entonces, esta estructura orgánica está revestida ¿de qué? De concordia, de caridad. La potestad suprema sobre la Iglesia Universal que posee este colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No hay concilio ecuménico si no es aprobado
o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro, que es el Papa. Y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos. Esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los obispos dispersos por el mundo, a una con el Papa, con tal que la cabeza del colegio les llame a una acción colegial o al menos apruebe la acción unida de estos y los acepte libremente para que sean un verdadero acto colegial. Por eso es que los obispos siempre van a los sínodos. Y los sínodos son convocados por el Santo Padre, el Papa. Así que les invito finalmente a dar gracias a Dios y sigan, queridos hermanos, orando por la iglesia. Cuando se habla de iglesia somos todos, pero sin el Papa o sin el obispo sería ¿cómo les diré? Un caos. Sería algo como un monstruo, ¿no? La iglesia sería como cuando nos contaban de chiquitos para hacernos tener miedo y saber obedecer, nos contaban del monstruo sin cabeza. Entonces uno no puede imaginarse, yo cuando era pequeño y sobre todo esos tiempos que no había luz y cuando llegaba la noche y nos hacían un mandado, tenía un terror salir porque yo veía al monstruo sin cabeza. Entonces, la iglesia sin el Papa, sin los obispos, sin esta jerarquía, sería una anarquía o sería un caos. Por eso hay que orar para que esta estructura orgánica que hizo Jesús marche en medio de este mundo que está tan terrible. No podemos nosotros olvidar que estamos en un momento de la historia, el peor de todos los tiempos. Sin embargo, esta iglesia cuya cabeza es el Papa y los obispos, navegando en este mar de tantas tormentas, pero yo me consuelo y quiero compartir con ustedes el consuelo de que los poderes del infierno nunca podrán vencerle. Verá que hay hoy en día, termino con esto, hoy en día hay una cantidad de fuerzas extrañas, de organizaciones, de instituciones hechas casi exclusivamente para acabar con la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? ¿Qué sucede en Nicaragua? Esto, quieren acabar con la Iglesia y no lo podrán. ¿Por qué? Porque los poderes del infierno, este infierno que vivimos hoy, no podrán vencerle a la Iglesia porque está hecha por Jesucristo. Dios nos bendiga a todos y que quiero invocar a Diosito, a Mamita la Virgen para que nos proteja y a usted, Juanito, que le admiramos porque un seglar dedicado plenamente a las cuestiones de la iglesia merece nuestra felicitación, nuestro apoyo y cuando me toca yo colaboro con muchísimo gusto, ¿no? Que Diosito nos bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Juanito. Bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta tanto, pues, aportarnos bien. Gracias, Padre. Gracias, Juanito. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina.
Ya estoy aquí. Vamos, Pepa, apresurémonos. Gracias por venir.